Olá, bom dia. Eu sou Haroldo Cerávulo Cereza, diretor editorial de Opera Mundi, e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O convidado de hoje é um escritor mexicano nascido na Espanha em 1949. Paco Inácio Taibo II é mais conhecido no Brasil pela biografia de Che Guevara, publicada pela editora Expressão Popular. Paco Inácio começou seu ativismo político ainda quando estudante. Em 71, foi cofundador da Cooperativa de Cinema Marginal, um coletivo de produção cinematográfica que acompanhava eventos de mobilização sindical e transformava essas gravações em filmes, posteriormente exibidos a estudantes e trabalhadores. Em 1976, publicou o seu primeiro romance, Dias de Combate, protagonizado pelo detetive Héctor Belascoarán Chain. Sua paixão pelo gênero policial levou a fundar a Associação Internacional dos Escritores Policiais no mesmo ano. Em 1988, criou o festival multicultural Semana Negra de Gijón, que recebeu milhares de escritores de romances policiais, historiadores, autores de fantasia e ficção científica. Taibo II também foi professor na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM. Em 2012, passou a integrar o Morena, movimento liderado por Antônio Manuel López Obrador, atual presidente do México. Em 2019, com a vitória eleitoral de AMLO, ele assumiu a direção da editora pública mexicana Fundo de Cultura Econômica, uma das mais tradicionais da América Latina. Para falar sobre México, cultura, literatura e ativismo, ele está aqui conosco e nós começamos logo depois do intervalo. Obrigado. Paco, es un honor recibirlo aquí en Opera Mundi. Muchas gracias, muy amables. Paco, antes de hablar sobre la editorial y la cultura, yo gustaría que usted hiciera una evaluación del resultado electoral de Morena, en particular de la candidata Claudia Sheinbaum. ¿A qué atribuye usted el éxito político del partido de AMLO? Yo creo que ha habido un cambio sustancial a nivel de conciencia popular que ha sido muy fuerte en estos últimos años. En los primeros 6 años de la etapa del gobierno dirigido por Andrés, este partido de izquierda ha conquistado corazones y sobre todo ha desarrollado una política social muy intensa, privilegiando la relación con el pueblo llano y los trabajadores, abriendo decenas de programas sociales que aumentaban la calidad de vida de la población. Si a esto le unes la estabilidad política económica que el gobierno había logrado, la respuesta de un 60% de electores, que resulta inusitada en otras partes del mundo, donde el desgaste de los gobiernos es grande y es habitual que gobernar significa descender las preferencias de la población, aquí se produjo el fenómeno contrario. Ha habido una reacción muy potente de abajo hacia arriba, basada en estos éxitos de política social y en las reflexiones que Andrés lanzó sobre la población una y otra vez. Piensen que ganamos las elecciones con un 60% de los votos contra todos los medios importantes de comunicación del país, televisión, radio, periódicos, que el 90% de los medios de comunicación estaban en contra de la candidatura de Claudia. Y aún así, la respuesta fue masiva. El lema del gobierno de Andrés Manuel ha calado socialmente en una población que entiende claramente cuando Andrés dijo a lo largo de estos años, primero los pobres,
ha sido transparente, y de alguna manera una parte de los pobres y una reacción de clases medias progresistas, jóvenes, adultos mayores, ha sido muy fuerte. Hemos tenido una victoria desbordante, no solo el 60% de los votos en las elecciones presidenciales, sino se ha ganado la Ciudad de México, se ganó el estado de Veracruz, el estado de Morelos, y multitud de alcaldías por todas partes del país, la mayoría de la Cámara de Diputados y la mayoría del Senado. Ante una derecha conservadora desconcertada que no acababa de entender en qué momento se habían caído del avión en el que bajaban, y quedaron tan desconcertados que no acaban de entenderlo, como con el apoyo masivo, mediático, de toda la estructura de poder económico del país, el apoyo descarado de una parte de la oligarquía, los apoyos cínicos de una parte del clero hiperconservador que pidió el voto en contra a la candidatura de Morena en las iglesias, el resultado resulta desconcertante para los que no lo vieron y vivieron desde adentro. Paco, este es un escenario que es muy diferente desde que López Obrador recibió. ¿Esto es un camino para avanzar? ¿La situación será diferente? ¿El gobierno de Claudia estará a la izquierda del gobierno de López Obrador? Yo creo que igual que el de López Obrador estará a la izquierda. Las prioridades van a seguir siendo el mantener esta política de la economía de abajo hacia arriba, del apoyo no discutible. Yo lo vivo desde el mundo del libro, y para nosotros estos 5 años de gobierno de López Obrador han significado bajar el precio de los libros, crear redes nacionales que llegaron a la última esquina del país, donde no había librerías y no había. Lanzar campañas de regalos de libros. Eso se han regalado 5 millones de libros. Se dice rápido, pero ponte a regalarlos y distribuirlos en mano a ciudadanos, no repartirlos a la puerta de un cine, sino a través de estructuras de clubes de lectura, ferias de libros, etcétera, etcétera. Entonces, hemos vivido lo que significa esta experiencia de construir poder popular en el sector cultural, y que está íntimamente ligada y es expresión del conjunto del proyecto que hoy triunfa electoralmente en México. Vamos a hablar más de la editorial y de esta cuestión de los libros, pero ¿cómo usted explicaría las 4 transformaciones al público brasileño? Hay 2 cosas en el contenido de la llamada 4T, que es un poco la corriente de Morena. Una de ellas es esta política de servir a la sociedad a través de medidas muy concretas y continuas. Y la otra es un debate histórico muy potente. La izquierda en México ganó el debate sobre la historia, ¿sí? Confrontó a la derecha en el debate sobre la historia, la derrotó, y en ese sentido habla continuamente de las 4 transformaciones, como una revisión de la historia. Por un lado, la primera es la independencia de México, y siempre fue revisada desde nuestros ángulos como la parte revolucionaria del proyecto de independencia de Hidalgo y de Morelos. Un proyecto radical, una revolución de independencia que planteaba la abolición de la esclavitud, el devolver a las comunidades su poder contra los oligarcas, etcétera, etcétera. La segunda transformación a la que continuamente hacemos referencia es la transformación liberal. Yo mismo trabajé un montón en esto, escribiendo la trilogía de Patria, estableciendo cómo en mitad del siglo XIX el liberalismo radical popular
se confronta con gobiernos dictatoriales, primero, contra el clero en una segunda etapa, contra la invasión francesa en una tercera etapa y contra el imperio de Maximiliano, al que termina derrotando. La tercera transformación es la transformación que implica el arranque y la vivencia de la Revolución Mexicana, en particular las experiencias revolucionarias más duras desde el punto de vista popular, como serían la de Pancho Villa y la de Emiliano Zapata. Esta reflexión sobre de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, ligada a la historia, te planteaba que la 4T entraba en el proceso de una cuarta transformación radical. Lo que podrías llamar una revolución pacífica acaudillada por un proceso electoral y con la composición, ¿no?, de un proyecto que beneficia y pone en el centro la atención al pueblo llano. Paco, su historia con Morena es muy extensa. Usted formó parte del Comité Ejecutivo Nacional desde sus principios. Tú siempre enfocado en el ámbito cultural. Más de una década después, ¿cómo percibe este movimiento y cuál es la importancia de la cultura en Morena? Respecto a la primera pregunta, Morena está al borde de un proceso autocrítico en la que tiene que recuperar su carácter de no solo de partido electoral, sino también de movimiento social. Un congreso que tendremos en los próximos 2 meses que tiene que abrir la puerta de una reflexión más profunda para evadir los males del burocratismo y la rigidez que el paso del tiempo le van dando un movimiento político. El tema cultural se vuelve clave, el debate sobre la historia y el debate de la cultura como el gran puente que te vincula horizontalmente por todos lados está en el centro. Para este nuevo gobierno que se inaugura en muy poco tiempo, mes y medio estaremos construyendo gobierno, va a ser clave las pequeñas cosas y las grandes cosas. No solo una política cultural muy rica en cuanto a apuestas, ofertas, opciones, sino que sabe poner o tiene que saber poner el acento en los mecanismos de distribución de la cultura. El problema de la generación de creación cultural en nuestras sociedades es grande. Literatura, danza. El problema es que durante mucho tiempo esto estaba sesgado por una percepción económico liberal y que te planteaba en el mundo del libro, el objeto del libro es ganar dinero, ¿sí? En el tema de los conciertos de masas, tienen que ser aquellos que sean económicamente rentables por razones de moda. Y entonces el intento es democratizar los accesos a la producción cultural, sin prejuicios. Luego ya verás qué sale. De si llevas música clásica a un barrio perdido en la Ciudad de México, ¿qué resultados puedes esperar? El problema es llevarla, porque si no lo sabes, nunca lo podrás saber. ¿Dónde vas a poner el énfasis? ¿En la producción cinematográfica o en la distribución democrática del cine que se produce? Para que llegue a más ciudadanos. La revolución cultural tiene que incidir en los medios públicos, la radio y la televisión pública, que están en minoría de minorías en México. Entonces va a ser, la cultura va a estar discutiendo su lugar y su papel en primera división. Un poco de su legado como presidente, como director del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Como Fondo de Cultura Económica es una editorial muy tradicional, muy fuerte y muy importante para toda la América Latina, pero
¿Qué ha cambiado en el gobierno de López Obrador y su dirección? Mira, de entrada rompimos la tradicionalidad. Lo esencial ya no era una editorial que abastecía de libros de consulta en materia de cultura mundial a los estudiantes de enseñanza superior, sino que se volvía una editorial que empezaba a tener pies puestos en una visión más popular. El lanzamiento de colecciones como Vientos del Pueblo, con libros abajo de $1 de costo, ¿sí?, al público, nos permitía grandes tirajes, descenso de precios y llegar a sectores donde no había hábitos de lectura. Cambiamos los mecanismos de distribución, bajamos el precio de los libros en varias colecciones, en algunas los bajamos de una manera sustancial, de tal manera si comparas un libro editado por el fondo de uno editado por alguna de las transnacionales españolas que operan en México, nuestros libros cuestan 1/3 de lo que cuestan los de ellos. Democratizar el precio era fundamental, pero también democratizar la distribución. Entonces, en estos años hemos intervenido en 140 ferias del libro al año. No hay ciudad, por pequeña que sea en México, donde no haya una pequeña caseta del Fondo de Cultura vendiendo sus libros. Hemos creado redes de librerías móviles, los llamados librobuses, que llegan a la última rincón del país, interactuando con comunidades, con escuelas, con sociedad civil organizada. Y hemos cambiado la percepción. O sea, hoy el Fondo de Cultura, si lo preguntas en la calle, vas a tener un índice altísimo de respuesta, que te va a decir, es una editorial mexicana, de izquierda y popular. ¿Y cuál fue la reacción de la derecha a este trabajo? Estuvimos sometidos a bombardeo noche, mañana y tarde. Insultos, injurias y descalificaciones. Lo cual es muy divertido porque me permitió a mí, que no tengo pelos en la lengua y no tengo problemas para insultar a mi vez, insultar a la derecha regularmente durante 5 años. Las acusaciones de populismo, ¿cómo trabajas con acciones como esta? Ante la acusación de populismo, relanzamos la reflexión sobre el concepto. Si son ustedes populistas, y dijimos, sí, populistas, populacheros, populachos, pero ¿ustedes qué son? Ustedes son antipopulares. Entonces, ¿qué nos vienen a tocar los huevos de si somos o no somos populistas en el mundo del libro? Y sí, somos populistas. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el pecado de pensar que es mejor un libro que cuesta la tercera parte de lo que costaba? ¿Y los índices de lectura del pueblo aumentaron? ¿Cómo son los clubes de lectura? Tenemos en estos momentos 16,000 clubes de lectura en el país, voluntarios, que tienen agrupaciones de base voluntarias entre 20 o 10 personas o 60, y tienen base en una comunidad, en una escuela, en un sindicato. Estos clubes de lectura han ido creciendo y la función del fondo es asesorarlos, mantener el contacto, conversar con ellos, preguntarles qué están leyendo, comparar experiencias de uno a otro y enviarles libros de regalo para que te generen una pequeña biblioteca de arranque en cada uno. ¿Este trabajo ha cambiado cómo la gente encara el libro? ¿El libro no es más un objeto de élite o...? Sí y no. Sí, en el sentido de que nos da profundidad y nos da expansión y nos permite llegar a donde no se llegaba. Ir modificando los hábitos de lectura de un país no es fácil, ni es sencillo, ni es rápido. Entonces vamos a un ritmo, yo diría, bastante rápido, pero semilento para lo que nos gustaría, de crear más estructura de base
distributiva, contenidos en nuestras colecciones, etcétera, etcétera. Paco, ¿cuál es el tamaño de Fondo de Cultura en la industria editorial mexicana? ¿Cuántos libros producen? ¿Cuál es la participación del fondo? ¿Y cuál es la participación de la industria privada en este sector? Mira, te puedo dar algunos datos. El primero es, el fondo edita 1,5 libros todos los días. Eso quiere decir que produce 500 libros al año, títulos, con algunas colecciones con tirajes muy grandes, 20, 30,000, 40,000 ejemplares. Las colecciones de combate de precios más bajos. Por otro lado, ha incorporado colecciones que no estaban en el fondo. Ha incorporado literatura de ciencia ficción, novela de aventuras, cómic que no estaba en el fondo, la historieta, y que ahora ya tenemos una excelente colección de historieta, nuevas colecciones, una colección popular, donde está muy destacada la literatura y la poesía. Entonces tenemos una política muy ecléctica en materia de publicación. Por un lado, ofreciendo estos nuevos libros y por otro lado, reimprimiendo libros que siguen teniendo vida, porque el catálogo del fondo es un catálogo enorme, creado a lo largo de los años, ¿sí? Que te obliga a estar reimprimiendo una vez cada 12 meses, 14 meses, un libro de economía o de divulgación de la ciencia. Sí, bueno, estaba pensando en esto en cuanto al aspecto editorial, pero el fondo es más que una editorial. El fondo tiene en México 100 librerías en el país y tiene otras 20 y tantas en toda América Latina, con sedes en estos países. Y sí, somos una transnacional de izquierda, sí somos. Muy divertido esto. Un caso casi único hoy. Me preguntan, pero bueno, ¿por qué estás dirigiendo el fondo tú? Que te declaras guevarista y bolivariano. Dice, porque les ganamos las elecciones, váyanse al carajo. Si lo hubiéramos perdido, estaría un aristócrata de derecha dirigiendo el fondo. Paco, en Brasil tenemos una influencia muy grande de las iglesias pentecostales. ¿Cómo combatirla? Es siempre un problema, porque son muy arraigadas y muchas son mucho derechosas. ¿Cómo el libro, tú piensas que el trabajo del club de lectura es una especie de trabajo de base que puede luchar contra una situación como esta o no? Puede luchar contra cualquier cosa. El libro es un transmisor de pensamiento crítico. Tú mándalo a la guerra y la guerra declara darle un lugar al libro. El libro en sí mismo es un vehículo. De repente nos hemos obligados a producir libros que registren, ya no que reivindiquen, que registren el crecimiento de proyectos de libertad sexual más allá del macho-hembra tradicional. Pues los estamos produciendo. Algunos crean un pequeño escándalo en comunidades reaccionarias, otros son bienvenidos, otros son ignorados, porque el impacto de un libro como estos a veces está en un círculo muy chiquito y llega, pero la labor es hacerlo y moverlo. Ahí dimos la batalla en la historia de México, que como te decía desde el principio, la historia era un tema de debate muy importante. Sí, claro. Esta es una pregunta que estaba en mi rotero, que es cómo el Morena se relaciona con la Revolución Mexicana, con la historia de la Revolución Mexicana. ¿Cómo se coloca Morena en esta trayectoria del país? En general tiende a ser una definición simplista. Por lo tanto, Morena se coloca en la defensa del ala izquierda de la Revolución Mexicana. Villa, Zapata, los agraristas, la Constitución del 17,
con el tema de educación libre, laica y gratuita, ¿no? Entonces, la Morena se alinea con la visión más progresista de la propia revolución. Y tiene un punto de referencia que no está dentro de las 4Ts, que es el cardenismo, que es un punto de referencia continuo para Morena. Sí. La expropiación petrolera, la devolución de las tierras a los yaquis, la creación de presas, la industrialización con sentido social. Paco, creo que mucha gente que está viendo este programa no sabe quién fue Cárdenas. ¿Usted podría contar, como historiador, escritor, quién fue esta figura bastante diferente en la historia del Partido Revolucionario Institucional Sí, a Mexicano? mitad del ciclo postrevolucionario surge la figura de Lázaro Cárdenas, que a diferencia de sus antecesores, que lo que hacían era el ala derecha de la revolución, consolidaba su proyecto de poder y estaba reconstruyendo una sociedad no igualitaria. Y de repente aparece Lázaro Cárdenas y rompe. Confronta a las transnacionales del petróleo, decreta la expropiación petrolera y desarrolla políticas sociales de gran profundidad. Es una especie de respiro a mitad del camino que luego se perdería de manera cruel. Es curioso que yo sé más sobre Brasil que el que me está oyendo sabe sobre México. Acabamos de editar un libro sobre Prestes. Nos Sí. pareció un libro muy interesante. Acabamos de publicar un libro sobre la experiencia vital de Lula. Tenemos un libro excelente sobre la guerra contra la esclavitud en la sociedad brasileña al lado de los años. Estamos publicando 2 o 3 libros al semestre de origen portugués. De língua portuguesa. Sí, De lengua portuguesa. de lengua portuguesa. Vaya lío que traen ustedes con la lengua portuguesa y la disasociación entre Brasil y Portugal, ¿no? Sí, pero aún no decimos brasileño para la lengua, aún. Los franceses separan el portugués del brasileño, pero nosotros no. No sé por qué. Quiero creer que es un poco de la historia, de la resistencia a luchar contra la colonización, ¿no? ¿Qué piensas? Pienso que si nosotros entramos en esta guerra, tendríamos que estar en continuo conflicto con la España precolonial, con la España conservadora, que de hecho estamos, y al mismo tiempo en alianza con el progresismo en toda América Latina y con la izquierda latinoamericana. Y en eso andamos. No son situaciones fáciles de construir, pero nosotros nos entendemos como una editorial en idioma español, castellano, llámalo como quieras, ya me importa un bledo, que está operando en todos los países. De hecho, el fondo tiene librerías e instituciones en toda América Latina y en España. Y En Brasil también desgraciadamente, tiene, no, perdimos la librería en Brasil por una mala administración anterior. que estaba a 2 cuadras de mi casa. Era Sí, un frecuentador de la librería. sí, pero teníamos que encontrar una manera de operar en Brasil con una lógica de traducciones y lo que se hizo tan mal en años anteriores que cuando tomamos el control era una filial deficitaria, perdía dinero de manera absurda. Entiendo. Paco, la relación entre AMLO, López Obrador y Lula es, para nosotros, parece mucho menor de lo que debería ser. ¿Por qué Brasil y México no están más cercanos? Tenemos, mira, volví a centrarme, la eterna crisis del idioma, hombre. La eterna crisis del idioma. Y ¿Piensas que es difícil de superar. Cuando tiendes puentes, la cultura opera como un puente. Mientras que no nos cuesta trabajo adoptar el puente en la canción, ¿sí?
Nos cuesta un trabajo enorme adoptarla en el cine. Necesitas traducción y distribución y colaboración. Y en el libro necesitas traducción, traducción, traducción. En el futuro tendremos que pensar, extender y profundizar las relaciones culturales México-Brasil en el mundo del libro. Y eso tiene que ver no con mandarles nuestros libros o generar un fondo de cultura brasileño. Lo que tiene que ver es sentarte y reunirte con las decenas de editoriales interesantes que hay en Brasil y crear pactos de colaboración. Tenemos que hacerlo de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Claro, pero esto en el mundo editorial y en el mundo político. Brasil está más cercano de Argentina, mesmo de Venezuela, de Colombia, que de México. ¿Por qué México y Brasil no están más trabajando juntos si tiene presidentes Si progresistas? quieres que te diga algo que no va a causar sonrisa, cuando me dices que México está, Brasil está más cerca de Argentina, es porque tienen mala suerte los brasileños. Que los argentinos Tienen mala suerte. Lo que pasa es que Brasil ayudó, el Brasil reaccionario de Bolsonaro ayudó a crear al Milei y ahora se lo devuelven multiplicado por 4. Ya es de psiquiátrico el mensaje que llega desde Argentina hacia Brasil. Tenemos que resolver el problema del idioma y profundizar las relaciones. No es tarea mía, pero sí es tarea mía culturalmente empezar a decir, publiquemos, leamos, acerquemos, y usando el libro como palanca. Para usted, ¿hay un cambio cualitativo en la historia del libro en México con esta gestión? Sí, ¿Cuál es el futuro, los próximos años? ¿Cómo proyectan este futuro ustedes? mira, en principio el equipo del Fondo de Cultura va a continuar otros 6 años. Ya ha sido nombrado por la nueva presidenta, la continuidad. Ahora tenemos que lograr algunos niveles de profundización en el proyecto y cosas nuevas. Y no creo que deberíamos echar en saco roto el problema de construir una relación con Brasil. Solo que hay que construirla de abajo hacia arriba. No podemos hacer lo que hicimos en el pasado con una mentalidad mercantil, que es crear una filial en Brasil de carácter mercantil para vender libros del fondo en español. Así no funciona. Pero en el trabajo del fondo en México, ¿qué falta hacer en este trabajo? ¿A profundizar o hay nuevos proyectos, nuevas ideas Las dos para... cosas. Y no te voy a poder contestar con precisión porque estamos en un proceso. El cambio de presidencia significa, entre otras cosas, el ajuste de planes, presupuestos y proyectos. O sea que dentro de 3 meses te daré respuestas mucho más claras. Perfecto, hablaremos nuevamente. Pero, ¿cómo ves el futuro con el gobierno de Claudia? ¿Piensas, por ejemplo, que la cuestión de las 40 horas serán una conquista próxima? Porque este es un cambio muy importante, la cantidad de horas laborales, incluso por la lectura, porque la gente necesita de Sí, tiempo. cuanto más tiempo libre se convierte en tiempo constructivo culturalmente. Ah, tenemos un montón de prioridades, hay que ver en qué orden van apareciendo. Yo creo que la que es obvia que aparecerá es la máxima número 1, que tiene que ver con el trabajo, que es hombre-mujer a trabajo igual, salario igual. Eso que es una proposición universal que lleva 100 años planteándose, tiene que concretarse. Y Claudia, para usted, va a conseguir con este Congreso
llevar adelante esta cuestión porque es una mujer también muy simbólica la conquista, ¿no? Sí. Yo tenía una bola para averiguar el futuro. Esas bolas de cristal que las tomas, las miras fijamente y dices, bola, ¿qué va a pasar dentro de 3 días? Y segunda, se oye una voz que dice, siguiente pregunta. Fui a jugar bowling y se fue a la mierda. Mi capacidad para predecir el futuro a corto, mediano y largo plazo es limitada. ¿Y sabes a quién se parece? A la de Carlos Marx, cuando pronosticó que la revolución sería primero en Alemania y países industrializados. La bola de supuestamente que dominó el pensamiento mágico de la izquierda marxista, de tenemos los instrumentos para predecir el futuro. Y a duras penas tenían los instrumentos para analizar el futuro, ya no digamos para predecirlo. Yo me niego a hacer demasiada predicción, sobre Claro, todo en países donde el ritmo del cambio se produce a tanta velocidad. En una semana es posible que estemos metidos de cabeza todo el país en el debate sobre los jueces deben ser designados o electos. Es un debate mayor en un país donde la impartición de justicia en los últimos 40 años ha sido un desastre, pero un desastre, ¿sí? Entonces de repente vamos a estar metidos de cabeza en este debate, que vamos a tener que entender, oír las reflexiones, el pensamiento. Va a ser divertido, pero te cambia los parámetros de la noche a la mañana. Paco, la cuestión del narcotráfico es una imagen muy fuerte de México. He leído una entrevista que usted ha concedido a mi colega de Crisis de Argentina, y en él usted habla que López Obrador ha cambiado la relación cultural, cómo tratar del tema con la gente, con los pobres, con la juventud. ¿Qué ha cambiado en México en esta cuestión? Andrés hizo una propuesta a largo plazo. No puedes erradicar bajo la presión continua del consumo de drogas en Estados Unidos y México como país transportador, introductor. No puedes cambiar de la noche a la mañana una economía y una realidad político-cultural. Y entonces Andrés introduce una política de cambio, de démosles a los jóvenes una opción diferente a la de ser un sicario, vayamos por lugares donde la batalla contra el narcotráfico se expresa de manera diferente. Por ejemplo, un éxito notable es que ha disminuido la deserción escolar en México en la enseñanza media superior. El paso de enseñanza media superior, teníamos unas cifras horribles de desertores y ha disminuido notablemente gracias a sistemas de becas, ¿sí? Cada vez que le robas a la sociedad maligna un adolescente para que siga estudiando, se lo robas al narcotráfico. Pero estos son proyectos a largo plazo. A corto plazo tienes que enfrentarlo diariamente en todas las esquinas de tu aparato, con un agravante. El aparato del Estado anterior, el del viejo régimen, estaba involucrado. Eran narcotraficantes también, no solo políticos. Y eso significa que dejan raíces. ¿Cuántos campos de aviación de pequeño tamaño tenía un gobernador en Tamaulipas, en el noreste del país? 17. ¿A quién se lo rentaba? ¿Cómo lo desmontas hoy eso? Bueno, entonces encuentras un problema de muy difícil solución y tienes que irte lentamente desarticulando, no solo policialmente, sino tienes que socialmente desarticularlo. ¿Este cambio crees que va a continuar y que la conquista en los 6 años de López Obrador fue muy grande, o no? Sí. Respuesta, sí, sí va a continuar. Y respuesta 2, la bola de cristal la perdí, como te he informado, no insistas Perdón que la por saque hacer de debajo de mí. nuevamente. Aquí la tengo escondida. Mi estimada bola de cristal, ¿qué va a pasar en los próximos meses? Sí, Tengo, porque a ver, estamos muy resumen. ansiosos por el futuro de ¿Quieren México. saber qué va a pasar?
Queremos. Sí, nosotros también. ¿Quieres que te haga mi evaluación? Yo creo que Claudia va a ser una excelente presidenta, en el sentido en el que estos 6 años que tuvimos de experiencia gobernante nos permitieron localizar los temas de macroestructura económica que había que resolver, presas, transporte, polos de desarrollo, y al mismo tiempo nos permitieron tener la red del proyecto social. Ahora hay que tirar de la red para que la red se vuelva no solo asistencial, que ya lo es, sino productiva. Cuando lanzaste programas que se llamaron Sembrando Vida, en comunidades que tienen boca a un lago, ahora tienes que ir al paso siguiente. Y el paso siguiente es que creen cooperativas que manufacturen los productos. O sea, ya logramos el uno. El uno es que la dieta de proteínas de esas comunidades ha mejorado notablemente. ¿Sí? Ahora necesitamos el paso 2, que productivamente se vuelvan parte de un proceso de desarrollo de abajo hacia arriba de una economía social. Hemos avanzado mucho en el apoyo social. Ahora hay que construir la economía social. Paco, una otra cuestión muy importante es la cuestión de migración, de los migrantes de América Latina que pasan por México para para llegar a los Estados Unidos. Esta es una cuestión imposible, es posible. ¿Cómo esta cuestión con los gobiernos de Estados Unidos que no cambian su política No, la presión además hacia la frontera es enorme. Los norteamericanos cierran la frontera de una manera amoral porque luego necesitan esos mismos trabajadores ilegales para levantar la cosecha de la fresa en Washington, ¿sí? Entonces es un juego de ficticias realidades. Pero la presión está continuamente, detenidos y deportados, latinoamericanos y mexicanos que intentaban pasar a los Estados Unidos buscando las tarifas salariales más altas, que no las encuentran. En México hay elementos para ayudar a resolverlo. Yo diría que 3 que han avanzado, pero no resuelven de la noche a la mañana una presión migratoria que nosotros no generamos. El primero es, ha crecido la oferta de empleo hacia estos emigrantes y por lo tanto muchos de ellos no han seguido viajando hacia el norte, sino se han quedado en diferentes ciudades de México trabajando. El segundo es una política mucho más humana para protegerlos, para crear campamentos, para darles de comer, para recoger a los que deportan. ¿Sí? Bien, vale. Y tercero y más importante, Andrés empezó un proyecto que tiene que enraizar mucho más para la reconstrucción de las economías de los países que generan migración. Si no resuelves el problema real de desarrollo agroindustrial en Bolivia, vas a seguir teniendo la oleada, ¿sí? Entonces, eso depende de nuevos intentos que van a ser interesantes de latinoamericanización de proyectos de desarrollo regional. ¿Cómo anda Brasil en estos momentos? No tengo ni idea cómo anda. ¿Genera mucha migración? Para un poco, no tanto como en el pasado, porque la situación económica no es tan dura como en los años 90, que era peor. Pero no tengo números para ¿Y hacia dónde genera migración? Hacia Estados Unidos y Europa. ¡Guau! Esa no es la que rebota, la de Europa no rebota en la frontera mexicana. La de Estados Unidos posiblemente, pero no tengo conciencia de encontrarme lusoparlantes en los campamentos a los que nosotros llevamos libros de regalo. Pero durante el gobierno Bolsonaro se intentó incluso hacer la gente ser deportada. El gobierno trabajó contra los migrantes, no por los migrantes. Pero esto creo que ha cambiado un poco con el gobierno Lula.
Paco, quería hacer dos preguntas que no estaban en las cuestiones políticas y editoriales. La primera, ¿usted continúa a escribir romances de romances policiales o no? Sí, ¿Y cómo sí, tienes sí. tiempo? A ver, es un vicio, compadre. La novela policíaca, como bien saben los brasileños, con un tipo como Fonseca, es un vicio, no solo es una virtud. Hay ciertos temas que para contar tu sociedad, que a través de las claves de la novela policíaca son más fáciles de confrontar. Entonces es un vicio. De vez en cuando escribo algo. ¿Cómo tengo tiempo? Procuro no tener tantas entrevistas de una hora como estas todos los días con periodistas latinoamericanos que me han traído loco estas 2 últimas semanas. Pues, cuéntanos qué pasó en México. No, ¿yo qué he hecho? ¿Cuál es mi castigo? Por eso, una vez más, agradezco muchísimo su tiempo. Y la segunda cuestión es sobre su niñez. ¿Usted tiene recordaciones de España? ¿Tengo decoraciones? Recordaciones, memorias de Memorias, memorias. ese tiempo de niño en España. Sí, claro que la tengo. Soy un niño que creció los primeros 9 años de su vida en una ciudad al borde del mar y de repente me la quitaron y vine a una ciudad donde el mar está a 450 kilómetros para un lado o para el otro y el lago lo desaparecieron y el río no existe. Soy una de las pocas grandes ciudades del mundo que no tiene río y entonces el rumor del mar me lo quitaron y claro que tengo recuerdos. Tan es así que durante años dirigí la Semana Negra en Gijón como una especie de respiro para mi memoria infantil. Paco, y Che Guevara es un tema que siempre hablan con usted por causa de su biografía. Che Guevara es un tema recurrente en sus entrevistas con la gente de América Latina, ¿no? Sí, ¿Estás también para allá? sí, ¿Usted, Che Guevara? sí, ¿El Che? el Sí. Che. ¿Lo que quieres que haga? Es un libro que ha vendido 1 millón de ejemplares en todas sus ediciones en el mundo. De alguna manera me ha hecho más conocido lo que era con la novela policíaca. Y la pregunta, ¿por qué escribe sobre el Che? Pues porque soy de una generación que no podía, tenía que tocar a sus figuras simbólicas y quitarles el brillo de la propaganda y volverlas humanos. No en balde el libro se llama Ernesto Guevara, también conocido como el Che. Sí. Por allá hay como puedes ver, hay un Che Guevara y arriba está escrito, hay que lavar los platos, pero sin perder la ternura jamás. Evidentemente. Para mí fue un ejercicio de recolocarme ideológicamente frente a los mitos de mi generación. ¿Y qué ha cambiado en los 4 años que estuve a escribir sobre el Che? Cambió Este que mito, cada vez me parecía más interesante la manera como condujo la política económica en industria en el socialismo cubano, mucho más que la historia guerrillera armada en Cuba, África y Bolivia. ¿por qué? Porque ahí es donde ves lo que significa el modelo del Che, el escuchar y actuar, la manera como se coloca en una sociedad, la manera como piensa factores que para mí son esenciales y que fueron lección para poder ejercer un cargo de poder en el gobierno mexicano, fueron lección de, de simplicidad, humildad, estar fuera del mundo del dinero como objetivo de tu vida y romper totalmente con esta imagen, mercantilismo y informalidad. Para mí fue muy importante aprender de la informalidad del Che. La informalidad conduciendo la economía del país. Sí, sí,
Paco, estamos ya a 50 minutos. Siempre cuando estamos llegando al fines de la entrevista, demando a los entrevistados y entrevistadas que sugieran a nuestra audiencia un libro y una película. ¿Qué estás leyendo y viendo que gustarías de sugerir a nuestra audiencia? Comentaba al principio, por cierto, ¿ya viste mi camiseta lo que dice? ¿Se entiende? Ok. Desde que tomé posesión de la dirección del Fondo de Cultura, una editorial que tiene 1 millar de trabajadores, no he usado una corbata. Y no la voy a usar. Primero muerto que ponerme una corbata. Para mí era un problema no simbólico, sino de estilo. Una película, sí, Kobane. Vi una película sobre la resistencia kurda a los momentos más crueles del avance de ISIS. ISIS era una fuerza del mal en la sociedad. Era la negación de todas las cosas que yo quiero o respeto. Autoritarismo, fundamentalismo religioso, desprecio por las mujeres, machismo exacerbado, toda la basura ligada a los fundamentalismos islámicos. Y la película es bien interesante porque está vista a través de los ojos de una combatiente. Como saben, los kurdos es uno de los pocos países en el conflicto del Medio Oriente que tenía una política muy clara de desarrollo de la opción de lo femenino. Enfermeras, cooperativas, cooperativistas, educación superior y combate. La milicia kurda era una milicia repleta de mujeres combatientes. Y esto ha sido olvidado. En la bipolarización norteamericana que convierte a enemigos todos los que no son sirvientes, los kurdos estaban masacrados. Y la película me resultó conmovedora. La otra es otra novela que está ligada a una película, que es La confesión de Arthur London. Es quizá la visión desde la izquierda más dura sobre los crímenes del estalinismo después de la Segunda Guerra Mundial, contada desde el punto de vista de un viceministro de Exteriores que estuvo combatiendo en la guerra de España, que fue combatiente de la resistencia en Francia, que luego en el primer gobierno socialista checo, y que luego la maquinaria de destruir del estalinismo todo aquello que sospechaba o tenía miedo de que fuera a generar una opción diferente. Acabamos de hacer la nueva edición en México que ya está circulando y a mí me parece un libro fundamental. Esta colección Cogería es una de las colecciones populares. No, estás usando una colección mucho anterior y española. La mexicana, te la muestro. Un poco para allá. Sí, La confesión. Sí, sobre los procesos de Praga de 1968, ¿es? Sí, porque el libro termina con que sale libre en la primavera de Praga para ver cómo llegan los tanques rusos de nuevo. Paco, muchas gracias por esta... Ahí tienes la película de Costa Gabras, que me parece fundamental. Sí. Deben encontrarla, yo no sé cómo anda el YouTube brasileño, pero deben encontrarla sin problemas en YouTube, tanto Kobane como La confesión. Perfecto. Kobane exactamente porque estaba con el link que antes de empezarmos. La confesión no lo sé, pero vamos a hacer el trabajo. Si tuviera poder ponerle, vamos a poner en la descripción. Paco, muchas gracias por esta entrevista de 55 minutos, poco menos que una hora, para que usted vuelva a Opera Mundi. ¿Está bien? Está bien, un placer.
O prazer foi nosso. Muito obrigado a você e a todo mundo que assistiu, compartilhou, comentou essa entrevista. Essa história do papel da Fundo de Cultura é um papel maravilhoso na história recente do México. Vale a pena. Se você gostou, passa para frente. Paco, hasta luego. Tchau, tchau. Gracias, José Igor, en la producción. Bom dia, eu sou Haroldo Cerávulo Cereza, diretor editorial de Ópera Mundi, e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O convidado de hoje é um escritor mexicano, nascido na Espanha em 1949. Paco Inácio Taibo II é mais conhecido no Brasil pela biografia de Che Guevara, publicada pela editora Expressão Popular. Esse livro teve mais de 1 milhão de cópias vendidas em todo o mundo. Paco Inácio Taibo começou seu ativismo político quando ainda era estudante. Em 1971, foi cofundador da Cooperativa de Cinema Marginal, um coletivo de produção cinematográfica que filmava eventos de mobilização sindical, editava esses filmes e os exibia para estudantes e trabalhadores. Em 1976, publicou sua primeira obra, Dias de Combate, protagonizado pelo detetive Héctor Belascuaran Chaim. Sua paixão pelo gênero policial o levou a fundar a Associação Internacional dos Escritores Policiais, em 1976. Em 1988, ele criou o Festival Multicultural Semana Negra de Gijón, que recebeu milhares de escritores de romances policiais, historiadores, autores de fantasia e ficção científica. Paco Inácio Taibo II também foi professor da UNAM, na Faculdade de Filosofia e Letras. Paco Inácio Taibo II também foi professor na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Nacional Autônoma do México. Em 2020, passou a integrar o Morena, movimento liderado por Andrés Manuel López Obrador, atual presidente do México. Em 2019, com a vitória que levou Obrador à presidência, ele assumiu a editora pública mexicana Fundo de Cultura Mexicana, uma das mais tradicionais da América Latina, com cerca de 1.000 funcionários. Nós começamos em breve, logo depois do intervalo, esta conversa. Seguramente vai valer muito a pena. Fique conosco.